Me llamo Marcos y esta historia ocurrió en Iztapalapa, la Navidad del año 2014. Y yo sé que en estas fechas uno quiere sentirse acompañado, hacer ruido, convivir, lo que sea, pero justo ese año, por primera vez preferí pasarlo solo. Mis papás salieron a Cuernavaca con mis tíos, como siempre, pero yo tenía turno de medianoche en un hospital. ¿Para qué me iba? Además, no sé, había algo en el aire ese año que me hacía sentir raro, como una especie de desánimo profundo. Esa sensación de que todo el mundo está celebrando algo que tú no sientes. Ese 24, como a las 9 de la noche, apagué las luces. Dejé solo la del pasillo. Me metí a mi cuarto y me tiré en la cama con el celular. Había un silencio que no se sentía normal. No era ese silencio cómodo de cuando estás solo en casa. Era como si alguien más estuviera esperando a que yo me quedara dormido. Fue alrededor de las 10 cuando lo escuché. La voz de mi madre, clara, perfecta, con ese tono entre regaño y cariño que cualquier persona puede reconocer cuando lo escucha de su madre, aunque esté a kilómetros de distancia. Marcos, ¿ya acomodaste el asiento? No vas a dejar esa cosa toda chueca, ¿eh? Yo me incorporé de un brinco. Esa voz venía desde la sala. Y te lo juro, por un segundo pensé que realmente había regresado de sorpresa, que quizás había olvidado de algo y no me avisó, pero no. En cuanto me levanté, algo me cayó de golpe. La voz no sonó como normalmente suena cuando alguien te habla desde otra habitación. No sonó lejos, sonó en mi oído. Me quedé parado, sintiendo el corazón en la garganta. Caminé hacia la sala, encendí la luz y, pues no había nadie. Ni mis papás ni mis tíos. Nadie. Solo el arbolito parpadeando. El nacimiento estaba ahí, en la mesita baja frente a la ventana. La Virgen, San José, las ovejas, los Reyes Magos, todo con pintura descarpelada. Y en medio, la figura del niño Dios acostado en una base metálica oxidada. Y te juro por mi madre que así como puse el pie en la sala, escuché nuevamente la voz. Pero ahora detrás de mí, pegada a mi nuca. Recoge eso, hijo, no seas cochino. Yo me quedé petrificado. Ese tono, esa forma exacta de decir cochino, era de mi madre. No era parecida, era su voz, idéntica. Volteé de golpe y obvio no había nadie. La casa estaba helada, como si alguien hubiera abierto las ventanas. El árbol se movía tantito por alguna corriente de aire que no debía existir. Me acerqué al nacimiento porque tenía esa sensación horrible de que algo no estaba como yo lo había dejado. Y sí, la figurita del niño Dios estaba de lado, casi cayéndose de su base. Yo había pasado por ahí temprano ese día y estaba centrado perfectamente. No había razón para que se moviera. Estaba acomodando cuando lo escuché. No era un llanto, tampoco un gemido, sino una risa, suave, pero no de bebé. No una risa tierna. Era como si alguien con la garganta destruida se estuviera ahogando de la risa. Un sonido grave, húmedo, desgarrado. Una risa que venía de la figura. Yo pegué un grito sin voz. Retrocedí tan rápido que tropecé con el sillón y acabé en el piso. Me paré como pude, corrí a mi cuarto y cerré la puerta con seguro. No sé cuánto tiempo estuve ahí respirando como si me faltara el aire. En esa sensación asquerosa de que alguien estaba del otro lado escuchándome temblar. En algún punto me quedé dormido por puro cansancio. Y cuando desperté ya era Navidad. Me quedé un rato sentado en la cama preguntándome si tal vez había soñado con todo. Si tal vez la soledad o el silencio, quizá el sueño me habían jugado una mala pasada. Pero cuando salí de la sala, la figura del niño Dios estaba de pie. No apoyado ni recargado. De pie,
recargado contra la casita del pesebre, mirando hacia la puerta del pasillo. Esa figura no podía pararse. Entre el cuerpo redondo, la base curva y el peso mal distribuido era físicamente imposible. Y había algo más, algo que hasta hoy me cuesta decir. El rostro, la pintura del rostro, los ojitos negros, ya no estaban viendo hacia arriba, como siempre. Ahora miraban hacia la puerta de mi habitación. Lo primero que hice fue salirme de la casa y esperar en la banqueta que amaneciera por completo. Cuando por fin llegaron mis papás, les conté entre dientes lo que había pasado. No todo, pero sí lo del nacimiento. Les pedí que por favor lo tiraran, que ya estaba viejo, que daba mala vibra, algo, lo que sea. Pero no quisieron. Dijeron que era herencia de mis abuelos, y hasta el día de hoy, cada 24 en la noche, cuando lo sacan, dicen que alguien pasa por la sala. Ya sea que estén viendo una película o cenando, también platicando, alguien pasa detrás de ellos, dejando ese olor a tierra húmeda. Dicen que escuchan una respiración, muy bajita y muy cerca, y que cuando voltean, la figura del niño Dios nunca está en la posición en la que la dejaron. Nunca. Me llamo Rocío. Vivo en Gustavo Madero. Y lo que voy a contar ocurrió la Navidad pasada. No tiene explicación ni lógica alguna, pero tampoco tengo forma de negar lo que viví. No sé si a alguien más le pasa, pero desde que era niña le tengo miedo a esas madrugadas de diciembre, en las que el silencio se siente más grande que la oscuridad. Cuando todo está apagado, todo está quieto y la noche se siente como si estuviera esperando a que abra los ojos. Ese 24 me quedé a dormir en casa de mi mamá. Ella enviudó hace 3 años y desde entonces se pone triste en Navidad, así que quise acompañarla. Cenamos tamales, vimos la tele, platicamos un rato y nos dormimos como a la 1 de la mañana. Yo dormí en mi cuarto de cuando era pequeña, un cuarto que mi mamá prácticamente no toca. Las paredes rosas, viejo, mis pósters de OV7, los peluches aplastados, como si el tiempo se hubiera congelado en esa habitación. El problema es que ese cuarto siempre tuvo algo. En la esquina junto al closet hay un mueble viejo donde mi mamá pone todos los adornos navideños cada diciembre. Y sobre ese mueble, desde que yo puedo recordar, hay una figura de Santa Claus que siempre me dio mala espina. Uno de esos que son como de tela pero con la cara rígida de plástico. El mío tiene una sonrisa medio torcida y ojos muy negros, demasiado grandes para el tamaño de la cara. Nunca me gustó, pero esa noche no quise hacer drama, así que lo dejé ahí. Me dormí abrazando una cobija gruesa que todavía olía suavizante, y lo siguiente que recuerdo es abrir los ojos de golpe, como si alguien me hubiera sacudido. La habitación estaba completamente oscura. Mi celular marcaba las 3:11 de la mañana, una hora que, por alguna razón, me hizo sentir un escalofrío, como si algo ya estuviera sucediendo antes de que yo despertara. Y entonces escuché pasos. Pasos lentos, muy lentos, ligeros, pero firmes, como si alguien caminara con zapatitos de suela dura por el pasillo. El problema es que no venían del pasillo, venían desde dentro del cuarto. Mi primera reacción fue cerrar los ojos, como si eso fuera a protegerme, pero los pasos se acercaban y se acercaban y se acercaban, hasta que se detuvieron exactamente frente a mi cama. Yo sentí ese tipo de miedo que te hace sudar frío de inmediato, aunque haga heladas afuera. Y allí en la oscuridad escuché una respiración muy suave, pero rasposa, como si algo pequeño pero no humano estuviera tratando de imitar cómo respira una persona. Algo que intenté adivinar. Yo tenía los ojos cerrados todavía, pero me di cuenta de algo. La respiración no venía de arriba, no venía de la altura de la cama normal.
Venía a la altura de mi pecho, demasiado baja. Entonces la cama se hundió tantito del lado derecho, como cuando un niño pequeño se sube pero sin hacer ruido. Yo no quería verlo, no quería moverme, no quería ni siquiera parpadear, pero algo rozó mi mejilla, por encima de la cobija. Algo áspero como tela vieja, como un saco de yute. Me quedé tan rígida que me dolieron los músculos después. El peso se acercó a mi cadera, luego a mi estómago, y luego sentí una mano. Una mano chiquita, pero con dedos largos, delgaditos, duro, de plástico, como si la mano estuviera fría por dentro, no por el aire. Y fue en ese instante cuando lo entendí. Santa Claus, el del mueble, no estaba en su lugar. Yo lo sentí subir por mi cuerpo muy lento, muy seguro, hasta que su mano llegó a mi cuello y ahí se detuvo. La respiración estaba a centímetros de mi cara, pero no quise abrir los ojos, hasta que escuché algo que nunca voy a poder olvidar. ¿No vas a decirme Feliz Navidad, Rocío? Era una voz infantil pero rota, como si estuviera forzada por una garganta quemada. Una voz que sonaba dentro de mi cabeza y afuera al mismo tiempo. Yo quise gritar, lo juro, pero no salió nada. La mano apretó un poco más mi cuello, y entonces de la sala escuché el inconfundible sonido de la puerta del baño abriéndose. ¡Mi mamá! El peso desapareció de inmediato. La mano se soltó, y escuché pasos pequeños corriendo hacia la esquina del cuarto. Cuando por fin abrí los ojos, mi mamá ya estaba tocando a la puerta. Prendimos la luz, y el muñeco de Santa Claus estaba de nuevo en su lugar, sentado, sonriendo, pero ahora sus dos manos estaban puestas sobre las rodillas, como si alguien lo hubiera acomodado con mucho cuidado, y la tela de una de sus mangas estaba llena de un polvo negro como hollín. Y no volví a dormir ahí. Es más, yo no vuelvo a dormir en esa casa desde entonces, pero mi mamá dice que desde esa Navidad, a las 3:11 exactamente, escucha risas en el pasillo, como si algo pequeño esperara que alguien lo salude, como si estuviera ofendido, como si quisiera entrar a un cuarto que ya no está vacío. Me llamo Ernesto, y lo que le pasa a mi familia cada 24 de diciembre no es nada normal. Tampoco tiene explicación, ni se ha entendido, aunque hemos hecho lo imposible por romper este ciclo. La gente piensa que en Navidad todas las familias se juntan para celebrar, pero la mía se junta por miedo, por una promesa que se hizo hace casi 40 años. La misma noche en que perdimos a alguien que nunca debió haberse ido así. Todo empieza en la Merced en 1986. Mi tío Raúl era el mayor de los hermanos, el más calmado, el que mantenía la paz en la casa. Ese año la cena se atrasó porque mi abuela estaba enferma y él salió a comprar algo de medicina, pero nunca regresó. Lo encontraron 3 días después, sentado en una banqueta como si estuviera esperando a alguien, pero no reconocía a nadie, tampoco hablaba, solo repetía una frase una y otra vez. A la silla. No se sienta nadie ahí. Nadie. Murió en enero sin volver a decir nada más. Y desde ese año, cada Navidad, la silla donde él se sentaba aparece puesta en el comedor, aunque la guardemos con candado en la bodega. Mi familia suele llamarla la silla vacía, pero está vacía solo cuando hay luz, porque a partir de las 11:47 siempre empieza a escuchar algo sentado ahí. No es una metáfora, tampoco es un decir. Se escucha como si alguien se acomodara en la madera, el rechinido, el peso, el crujido de las patas, y nadie, absolutamente nadie, puede voltearla a ver en ese momento. Esa fue la última petición consciente de mi tío Raúl, antes de perderse por completo. Si escuchan que alguien se sienta, no volteen. No volteen. Esa frase se volvió regla, sagrada e intocable, y cada 24 de diciembre a las 11:47,
Toda la familia baja la mirada. Alguien pone música para disimular. Otro finge que está sirviendo el ponche, lo que sea, con tal de no voltear. Pero la maldición cambió hace unos años. Se volvió más agresiva y yo fui el responsable. En 2021, pensando que ya estábamos exagerando, que tal vez todo era histeria colectiva, que ya era hora de enfrentar lo que fuera que pasara, cometí la peor estupidez de mi vida. Faltaban 2 minutos para las 11:47 cuando me paré junto a la silla. Todo el mundo estaba nervioso, mis tías rezando, mi abuelo apretando el bastón, mis primos tratando de fingir que no pasaba nada, y yo ahí, con una absoluta valentía de adulto que cree que ya entendió la vida. Hoy voy a ver qué chingado se sienta, pensé. 11:47. El reloj sonó una vez, y vino el crujido. Uno profundo, lento, pesado, como si algo hubiera caído desde el techo y hubiera aterrizado directo en la silla. Nadie levantó la vista excepto yo. Y eso fue el error, porque no vi un fantasma ni una sombra, ni siquiera una persona. Lo que vi era algo incompleto, algo que parecía humano. Si lo veías de reojo pero de frente, no tenía rostro, solo piel lisa, tensa, como si algo hubiera intentado imitar una cara humana, pero sin saber cómo. El cuerpo estaba doblado hacia enfrente como si estuviera roto desde la cadera, las manos colgando hacia el piso y los dedos larguísimos, y todo su cuerpo temblaba. Un temblor corto, rápido, continuo, como si estuviera frío o como si estuviera tratando de contener algo. Cuando levanté la cabeza, esa cosa giró un poco hacia mí. Se escuchó, como cuando jalas un pedazo de carne cruda y se estira. Algo dentro en su cuello tronó. Y aunque no tenía ojos, sentí que me estaba mirando. Sentí su atención caer sobre mí con una fuerza tan pesada que me hundió el pecho. Y luego se incorporó, muy, muy despacio. El cuerpo crujía como madera húmeda. Las piernas temblaban. Los dedos se abrían y cerraban con un ritmo irregular como si algo dentro de ellos respirara. Mi mamá gritó mi nombre sin voltear a verme. Mis tíos empezaron a rezar. Yo quise moverme, pero las piernas no me respondieron. Esa cosa dio un paso, luego otro, y luego otro. Se acercó tanto que pude sentir un olor extraño. No a muerto ni a basura, sino a ropa mojada guardada por años, a encierro o algo antiguo. Extendió un brazo hacia mí y me tocó el hombro. No, me hundió los dedos en el hombro como si la mano no tuviera huesos, solo ligamentos duros y tensos. No sentí dolor, sentí frío. Frío que me subió por el cuello, bajó por el estómago, se metió en mi columna y entonces esa cosa se me acercó a la cara y susurró sin boca y sin voz. Ahora tú. No supe qué quiso decir con eso. Lo único que recuerdo después de eso es que desperté en mi cama el 25 al mediodía, con toda mi familia llorando alrededor. Me dijeron que caí al piso desmayado y que estuve convulsionándome por 2 minutos. Pero lo peor no fue eso. Lo peor fue descubrir que desde ese día, a las 11:47 p.m., en cualquier sitio donde yo esté, aunque esté solo, aunque no sea Navidad, aunque esté en otro estado, una silla cerca de mí rechina, exactamente a la misma hora, como si algo se sentara primero y esperara que yo levantara la vista. Siempre me ha dado vergüenza admitirlo, pero de niña yo era obsesiva con las cartas a Santa Claus. No sé qué me pasaba, era como una necesidad. No podía dormir si no dejaba al menos una nota escrita, aunque fuera una tontería, aunque yo hubiera pasado Navidad. Mis papás decían que era algo tierno, que yo me quitaría, que era normal en una niña solitaria, pero no era normal, porque yo no dejaba cartas pidiendo cosas. Yo dejaba cartas para no ver lo que veía. Y esta es la primera vez que cuento la verdad. Cuando tenía 6 años desperté una noche del 24 escuchando pasos en el pasillo. Eran pasos lentos, arrastrados, como si alguien estuviera caminando sobre alfombra mojada. Me levanté porque pensé que ya había llegado Santa, pero cuando abrí la puerta del cuarto lo vi. Una figura alta y delgada,
casi esquelética. Su piel, si es que tenía, parecía hecha de papel viejo, arrugada, amarillenta como esas noticias viejas guardadas en cajas de madera. Y estaba inclinado sobre el pino mirándolo, respirando, como si aspirara el olor de las luces. Lo único que movió fue la cabeza. Sin voltear por completo, solo la dirigió un poco, demasiado. Y así fue como me vio. No tenía ojos, solo agujeros negros pero brillantes por dentro, como si algo se moviera allá en lo profundo. Me quedé congelada. Sentí que si respiraba fuerte me iba a escuchar, que si parpadeaba iba a caminar hacia mí. Y entonces lo escuché hablar por primera vez. Una voz áspera que crujía, como si viniera desde muy lejos. No es para ti, fue lo único que dijo. Y luego señaló el piso como si esperara algo. Yo corrí llorando, gritando, hasta que mis papás se despertaron, pero cuando volvimos a la sala no había nada. Ni figura, ni sombras raras, ni marcas en el piso. Solo mi carta para Santa, abierta, y una frase escrita debajo con una letra que yo no conocía. Deja una más. Desde aquel día, cada diciembre empezaba a sentir lo mismo. Ese olor a papel húmedo, ese susurro que no era viento, ese crujido de pasos arrastrados. Y cada vez que lo sentía dejaba otra carta, una al día, a veces 2, 4. Mis papás pensaban que era ansiedad infantil. Mi psicóloga dijo estrés. Yo sabía que era él. Pero cuando no dejas cartas, cuando me tardaba o cuando me hacía la valiente, él venía. Y lo escuchaba en el pasillo arrastrándose, respirando, parándose frente a la puerta de mi cuarto. Otra. Deja otra. Eso hacía y se iba. A los 11 años traté de ignorarlo. A esa edad ya sabes que Santa no existe. Y yo pensé que si dejaba de escribir todo iba a desaparecer. Me tardé solo 3 días en arrepentirme, porque la cuarta noche, cuando estaba por dormirme, escuché un sonido que nunca voy a olvidar. Uñas largas duras raspando la madera de mi puerta. Ya no me escribes. Ahí sí lloré y volví a escribir. Y él se retiró, pero esta vez dejó algo debajo de la puerta. Eran pedazos de mis cartas viejas mordidas, como si algo las hubiera masticado. A los 15 dejé de ver a mi papá. A los 16 dejé de creer en cualquier cosa buena sobre esas fechas. A los 17 dejé de sentir seguridad en mi casa. Y a los 20 mis papás murieron en un accidente. Fue el 23 de diciembre. No sé cómo explicarlo, sin que suene como obsesión o culpa, pero en la escena del choque encontraron papeles rasgados por el asfalto. Mis cartas antiguas, cartas que ya había quemado años antes. Hubo una que tenía algo escrito con esa misma tinta oscura que había visto cuando era niña. Te toca sola. Este año es el primero que paso Navidad completamente sola. No tengo pareja ni hermanos. No tengo a nadie que venga del 24 a dormir aquí. Y por eso estoy escribiendo esto, porque cada vez que llega diciembre él regresa. Y cada vez que regreso de trabajar encuentro señales. Algunas de mis cartas viejas, puestas sobre la cama, dobladas, mojadas, como si las hubiera sostenido entre los dedos. El olor a papel podrido llenando mi sala en las madrugadas. El pino parpadeando aunque esté desconectado. Y sus pasos. Ese sonido húmedo que sube por las escaleras, cada noche más cerca del cuarto donde duermo. Ahora, mientras escribo esto, acaba de suceder algo que me está haciendo temblar las manos. Sonó algo abajo, un golpe suave como si hubiera caído algo. Fui a ver y en la puerta principal, metida como si hubieran empujado desde fuera, hay una carta, con mi nombre. La letra no es mía, ni la de mis padres, ni la de alguien que yo conozca, pero dice: última obligación, hoy no escribas nada. Gracias por quedarte hasta el final de este episodio especial de Navidad, y gracias por acompañarme durante todo este año. De verdad,
Para mí significa muchísimo que formes parte de una historia para no dormir, que escuches cada historia, que regreses cada semana, aunque sepas que lo que viene no te va a dejar dormir tranquilo. Este proyecto creció en 2025 gracias a ti, a tus reproducciones, a tus comentarios, a tus noches de desvelo escuchando estas voces que vienen desde lo más oscuro de México. Y si estás escuchando esto justo ahora, en medio de estas fechas, donde la gente celebra, se reúne y sonríe, tú y yo sabemos que también hay historias que se esconden entre las luces frías, pasillos vacíos y noches silenciosas que nadie quiere recordar. Gracias por permitir que una historia para no dormir te acompañe en estos momentos. Gracias por darle vida a este podcast. Gracias por seguir aquí conmigo. Nos vemos el próximo año con más historias, más voces y más motivos para dejar la luz prendida. Hasta entonces, que tengas una feliz Navidad, la más tranquila que puedas. Esto es una historia para no dormir.